Bueno, y vamos a hacer este otro vídeo que también está muy bien en la plataforma, pero bueno, por explicar un poco, aunque yo creo que esto ya todo lo hemos hablado un poco y lo sabemos, pero bueno, me ha parecido que es interesante que lo haga, ¿vale? Vamos a hablar sobre la prevención de riesgos laborales en el ámbito doméstico. ¿Sabéis que la ley que regula la prevención de riesgos laborales, y si no os lo sabéis, ya os lo digo yo, es una ley que se creó en el 1995, concretamente el 8 de noviembre, y establece los derechos de los trabajadores a tener una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo? ¿De acuerdo? Aquí se recoge todo lo relacionado con esa seguridad que tenemos que tener para evitar esos riesgos que podemos tener en el trabajo, concretamente aquí en el trabajo del domicilio. Esta ley define los riesgos laborales como las posibilidades que un trabajador tiene de sufrir algún daño como consecuencia del desempeño diario de su trabajo en el domicilio, en este caso concreto. Vamos a ver los diferentes riesgos que podemos tener en un domicilio. Por ejemplo, riesgos de las instalaciones eléctricas domésticas. Ya sabéis que las instalaciones eléctricas son el conjunto de condiciones y aparatos a través de los cuales se transmite, se distribuye, se transforma o se utiliza la energía eléctrica para el uso doméstico. Los riesgos son los siguientes. Riesgos de descargas eléctricas. Si manipulamos, tocamos un interruptor que no está bien fijo a la pared o un cable pelado, pues podemos tener una descarga eléctrica. O nos podemos quemar, bien con un enchufe, ¿no? De pronto lo enchufamos y como hay un cable pelado, pues cogemos y nos quemamos. Esto pasa más de que nos lo podemos pensar, porque es un accidente que pasa a menudo. Recomendaciones. Emplear ladrones o enchufes múltiples, ¿sabéis? Esos cajetines que pueden poner muchos enchufes. No desenchufar los aparatos eléctricos tirando directamente del cable y evitar cables en mal estado. Esto también es importante. En muchos domicilios, además, a lo mejor resulta que no tienen calefacción central o que no tienen calefacción radiadores y tienen que enchufar radiadores eléctricos o incluso estufas, ¿no? Cuidado con esto. Prestar atención, en el caso de los aparatos de luz, a la potencia indicada, porque no podemos poner algo que tenga más potencia de lo que tenemos contratado, porque probablemente pues, eso dé un petardo, ¿no? Y podemos producir un pequeño incendio. Ser precavidos en los puntos que hay electricidad y salidas de agua, por ejemplo, el baño y la cocina. No es tampoco raro un accidente en el baño con un secador, con una plancha del pelo y resulta que te lo tocas con las manos mojadas o hay agua por medio, mucha humedad y podemos electrocutarnos incluso. Desenchufar los aparatos eléctricos en el caso de detectar que huele a quemado, ¿no? Pues esto tenemos que tener cuidado. Si lo enchufamos y vemos que ya huele mal, pues directamente lo quitamos. Desconectar la corriente, si vemos que está pasando algo, lo que digo, ¿no? Pues de pronto olemos a quemado, pues si podemos, o alguien en casa que desenchufe la corriente eléctrica. Luego tenemos riesgos con los electrodomésticos. Los electrodomésticos son los aparatos que permiten realizar diferentes funciones, ¿no? Relacionadas con el mantenimiento del hogar o en la cocina, ¿no? Y precisan energía para su funcionamiento. Los riesgos. Descargas eléctricas, heridas o cortes, quemaduras, atraparte las manos, explosiones o incendios. ¿Qué medidas de seguridad podemos tener en cuenta? Utilizar cada electrodoméstico, cada electrodoméstico adecuadamente y solo para el uso para el que está destinado. No, decir, bueno, esto me puede valer para hacer esta otra cosa. No, está destinado para esto, vamos a utilizarlo para lo que está destinado. Tomar las precauciones específicas en las normas de uso. Evitar tocar las piezas que estén en movimiento, como una batidora, que en esto se han dado casos, ¿no? De meter la mano, sobre todo si estamos hablando de personas dependientes o a lo mejor chavales con cierta discapacidad. Yo conozco un caso, ¿no? Que metió la mano dentro de la batidora y pues le seccionó todos los dedillos. Tener cuidado que los cables no estén en zonas calientes, esto es importante.
Se debe tener cuidado al abrir y cerrar el lavavajillas inmediatamente después de que ha finalizado, ya que puede salir un vapor muy caliente, esto nos ha pasado a veces, ¿no? El que lo abres, sale vapor muy caliente y te quemas, o no te llega a ser una quemadura importante, pero a lo mejor si lo abres inmediatamente o es una persona mayor con la piel más fina o un crío, pues puede producirle una quemadura pues de cierto riesgo. Riesgos de las instalaciones de gas. Incendios y explosiones, debido, por ejemplo, al mal estado de las conducciones e instalaciones del gas o por el almacenamiento incorrecto de las bombonas. Las bombonas del gas butano todavía hay muchos sitios en Madrid donde se utilizan. Suelen estar en la terraza y tienen que estar de forma vertical, nunca en forma horizontal, porque puede producir accidentes. Intoxicación por monóxido de carbono, porque puede haber una mala combustión de ese gas. Esto también ha pasado muchas veces y entonces el gas se va acumulando, no hay salida y al final nos intoxicamos y puede ocasionar incluso la muerte. Medidas de seguridad. Comprobar periódicamente el estado de las conducciones de gas y aparatos, ¿vale? Asegurar la ventilación permanente de las habitaciones donde se esté utilizando ese gas, como si estamos utilizando una estufa, un brasero, hay que ventilar a menudo porque si no el monóxido de carbono se acumula y al final nos intoxicamos, necesitamos oxígeno. Es importante guardar la botella de reserva en caso de utilizar gas envasado, siempre, como os acabo de decir, en posición vertical y nunca en horizontal. Y siempre en un sitio que esté aireado, como puede ser la terraza o en el balcón. Mantener las sustancias inflamables como disolventes, queroseno, alejados de los aparatos de conducción de gas. Esto es importante. En caso de utilizar placas de cocina de gas, hay que ser cuidadosas, encendiendo la cerilla antes de abrir la salida del gas de los quemadores, ¿no? No al revés, primero abrimos el gas y luego la cerilla, primero la cerilla y luego el gas, ¿vale? Para que inmediatamente pues arda y no que se acumule todo el gas, encendemos la cerilla y salte una llamarada que nos podamos quemar. Además, los quemadores siempre tienen que estar limpios y en buen estado y que la llama no se apague, porque muchas veces si es gas, una corriente de aire, si tenemos una ventana y una puerta abierta, se puede apagar esa llama y lo que está saliendo es el gas y nos podemos intoxicar. Al terminar de utilizar el gas, se tiene que cerrar la llave de paso. No solamente cierro el botoncito del quemador, sino que cierro la llave del gas. Comprobar la correcta combustión del gas para evitar lo que estamos hablando, las intoxicaciones. Muy importante, la llama del gas es azul, es silenciosa y es estable. Si la llama empieza a salir naranjita, si va haciendo, sale a trozos, no es estable, aquí algo está pasando y no funciona bien. Cuidado con eso. Atención especial a la prevención de accidentes en el hogar. Los accidentes, sabéis que es una de las principales causas de muerte en Europa, así como suena, es una causa muy importante de muertes. Claro, tiene su sentido, como explica aquí la presentación. ¿Por qué? Porque ¿dónde más tiempo pasamos? Pues en las casas, con lo cual hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver algunos de los consejos. Caídas. Para evitar caídas hay que tener los suelos limpios y sequitos y libres de obstáculos. En las zonas, sobre todo en los pasillos, en las zonas de más paso. Y vamos a evitar esto de encerar, abrillantar demasiado, sobre todo si estamos en un domicilio de personas dependientes, porque se pueden resbalar con facilidad. Si ya tienen dificultad para deambular y encima lo ponemos y cogemos y echamos ahí abrillantador o lo enceramos, pues se pueden resbalar y se pueden caer. Pero no solo ellos en este caso, sino nosotras, que se trata de la prevención de riesgos laborales hacia nosotros. Nos podemos resbalar. Si hay alfombras, se deben de fijar al suelo, esto ya lo sabéis, por ellos, pero por nosotros también. Evitar subirse a sillas o taburetes, sabéis que lo máximo son si nos dan una escalera, lo máximo 3 peldaños. No más, no podemos subir más de 3 peldaños. O sea, no te pueden decir, súbete ahí al altillo en una escalera y subes 10 peldaños. No, está prohibido, ¿de acuerdo? Para evitar, bueno, los golpes. Para evitar los golpes será necesario, pues eso, tener cuidado con los cajones, con los armarios, que muchas veces los dejamos abiertos. Luego pasas, te das en la espinilla, te das en el dedo. Hay que trabajar con una iluminación que permita percibir, ver todo, ¿no? Los obstáculos que puedan haber alrededor y que te puedan suponer un riesgo. Evitar los atrapamientos, es decir,
que te pilles, por ejemplo, las manos, ¿no? Los dedos. Hay que tener cuidado cuando abramos, cerramos cajones, que muchas veces vamos rápido y al final te pillas un dedo, te pillas la mano. Y mucho cuidado, por supuesto, con los electrodomésticos que tengan piezas móviles, que igual te puede pasar que te quedes atrapado, tal como veis en el dibujo. Hombre, no es normal que tengáis ese tipo de aparatos en casa, pero bueno, cuidado con esto. Para evitar quemaduras, vamos a hablar de las quemaduras, será necesario prestar atención al trabajar con todos esos elementos, o aparatos o electrodomésticos que producen calor o que tengan, que calienten elementos líquidos, comidas, etcétera. Hay que tener mucha precaución cuando vayamos a trasladar líquidos, algo que tenga un líquido caliente, pero esto no es tan difícil, ¿eh? Por un cazo con agua hirviendo, una olla con unas lentejas, nos podemos quemar. No cocinar con las mangas anchas, porque las podemos enredar, ¿no? Que se nos quede se nos meta el mango y al final se nos caiga todo encima. Usar manoplas, trapos o esos aislantes para poder manipular las cosas calientes. Los mangos de las sartenes, cuando los tengamos encima de la placa, de la vitro, del vitralgas o de lo que sea, siempre hacia adentro, nunca hacia afuera. Con eso también ha habido muchos accidentes y sobre todo en críos pasan por medio, dan con el mango y se les cae la olla hirviendo. Heridas o cortes. Hay que utilizar con mucha precaución las tijeras, los cuchillos o los otros elementos cortantes que estemos manejando. Mucho cuidado al recoger cosas que se hayan caído al suelo, un vaso, un plato, todo aquello que pueda cortar. Los objetos punzantes que podamos utilizar, como un cuchillo o cualquier otra cosa punzante, cuando lo usemos lo guardamos inmediatamente. Intoxicación, alergias e irritaciones. Usar guantes siempre que vayamos a realizar tareas en las que estemos trabajando con productos irritantes, porque pueden producir dermatitis o intoxicaciones por inhalar, al inhalar sus vapores.